y hoy lo ha dicho claramente el presidente Pedro Sánchez. Esto es un punto y aparte. Se acabó lo de permitir que en democracia valga todo. Hoy la noticia principal del día es que ha habido una sesión del Parlamento donde se han pegado todos, poco podemos decir de allí, pero en la parte de investigación de corrupción y presunta corrupción, supongo que hay que decir, han puesto el acento en dos cosas. Uno, en las historias del señor Ábalos y sus amigas, que ya he dicho que a mí no me hacen especial gracia, pero luego en que resulta que el señor secretario de Organización del PSOE hasta la semana pasada, el señor don Santos Cerdán, a la vez que ser secretario de Organización del PSOE, era socio con más del 40% del capital de una empresa de construcción que había sido beneficiaria de contratos por el gobierno de Navarra, lo cual es bastante interesante. Quiero decir, aun suponiendo que no hubiera habido mordidas, ya es de una ética cuestionable que a la vez que diriges un partido, recordemos que además de ser secretario de Organización del PSOE a nivel nacional, el señor Santos Cerdán antes había ocupado ese mismo cargo en Navarra. Y entonces, bueno, pues ha habido un poco de escándalo y, de hecho, la presidenta de Navarra, que también es del PSOE o del PSN, la señora Chivite, ahora se siente un poco en problemas. Recordemos que esta señora es la que se hizo famosa por había sido una de las que había defendido mucho al señor Cerdán y luego, pues digamos que es las que se hizo famosa por aparecer un poco como compungida después de descubrirse que era una persona presuntamente que había cometido ilícitos. La verdad es que me recordaba un poco a lo de... Yo recuerdo así, de lagrimones, recuerdo el señor Tomás Gómez cuando el caso Púnica, que yo creo que fue en 2014, a ver si lo encuentro, yo creo que Tomás Gómez tuvo ahí una movida cuando detuvieron al alcalde de Parla, el señor Fraile, en el caso Púnica, que yo creo que lo llevó muy mal el pobre hombre. A ver si lo vemos aquí. Porque claro, él tendría que haber estado contento porque habían trincado al señor Granados, pero también habían trincado a su amigo y eso le afectó bastante. Para el líder de los socialistas madrileños, la detención de José María Fraile ha supuesto un shock de impacto. Me siento como como si te avisan que un hermano tuyo ha sido detenido por un presunto acto ilegal o por un delito. Es la primera vez que Tomás Gómez valora la detención de su amigo de la infancia. Yo conozco a su familia desde hace muchísimos años. Conozco a su hermano. Ayer lo hizo por comunicado y hoy, 24 horas después, comparece para confiar en que Fraile demuestre su inocencia. Hoy me queda la esperanza de que finalmente las manos de José María Fraile no estén manchadas. Porque Tomás Gómez siempre ha confiado en él. Le nombró su sucesor en el Ayuntamiento de Parla en 2008. Todo el mundo sabe que José María Fraile ha sido mi mano derecha y mi mano izquierda. Tomás Gómez junto a Pedro Sánchez continuaron confiando en él hace apenas 3 meses. Una parte del PSOE les pidió que Fraile no fuera delegado del Congreso de julio porque ya tenía 2 causas judiciales abiertas. Aún así, el alcalde de Parla representó a los socialistas madrileños. Aquí se le ve de... Lo que pasa es que han editado la mejor parte, que era cuando él empieza a hablar de le conozco desde pequeño. Yo creo que ahí empieza a hablar de cosas personales y se emociona y ya tiene que parar. A ver si tenemos aquí el momento. Yo creo que las se lo pusieron, ¿no? Así es aquí. Y padre político dice ahora sentirse desolado. Un sentimiento de desolación. Como si te avisan que un hermano tuyo ha sido detenido por un presunto acto ilegal o por un delito. Señor, yo conozco a su familia desde hace muchísimos años. Conozco a su hermano. Conozco a José María Fraile. Aquí es cuando se da cuenta pueden cambiar en la vida. De que va a llorar y cambia de tema. Pero hoy me queda la esperanza. Me da rabia porque también la señora Esperanza Aguirre, lo que pasa es que no sé si lo tengo por aquí, tuvo una parecida. Yo me acuerdo... ¿En serio Esperanza Aguirre anunciaba su renuncia como concejal y como portavoz? Con Ignacio González. O sea, también con Ignacio González yo recuerdo que la señora Aguirre también lloró, pero no sé si lo tengo. En el Ayuntamiento de Madrid. Lo dice por responsabilidad política. Yo no vigilé todo lo que debía.
Tengo como norma de conducta no eludir nunca mis responsabilidades y por eso presento mi dimisión. La traición asegura de Ignacio González, su sucesor en la presidencia de la comunidad. Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza. Me siento engañada y traicionada. El de hoy es el último capítulo a 3 décadas de vida. Sí, pero yo me acuerdo de haberla visto lagrimeando. Era como en un canotazo. A ver, luego nunca encuentro las cosas cuando las busco, pero yo me suena esa imagen de la señora Aguirre, que también le pasó como al señor Tomás Gómez, que le pudo la emoción. Jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable. O eso estaba actuando, ¿no? Bueno. Todo esto viene a cuento de la señora Chivite, que es la presidenta de Navarra y que es la última que se ha unido al club de los que se emocionan en público al hablar de yo tenía un amigo. Esto es como... No titulaba así los vídeos el señor Dallas, yo tenía un amigo, ¿no? Pues, digamos ¿qué pregunta aquí un señor? Señora Mata, ¿usted es la opinión de si han hecho que problemas empiezan el desmano debe también algún tipo de consecuencias? Sí, tendría que dimitir. Esa es mi opinión. Pero volviendo a lo que iba, a ver si tengo algo de lo de la señora Chivite. A ver. Mira, aquí lo tengo, ¿ves? La señora Chivite. Y confianza absoluta en Santos Cerdán, es una persona absolutamente discreta que jamás ha querido protagonismos personales, por lo tanto creo que su trayectoria le avala para seguir siendo un cargo relevante dentro de la organización del Partido Socialista. Maestro. Lo leído y como... Esto después de haber visto el informe. Lo leído, y como digo, lo he leído en diagonal, no en profundidad. En el informe de la UCO pues no se corresponde a la persona con la que yo he compartido mi carrera política, que es mi compañero de partido y mi amigo. Bueno, pues ahí tenemos a la señora Chivite, pero claro, hasta este momento parecía que simplemente era un tema de, ¿cómo decirlo? De que hasta ahora solo era un tema de algo así como un tema personal de la señora Chivite, ¿no? Que la señora Chivite no se esperaba que su amigo, el señor Santos Cerdán, pudiera estar implicado en una presunta trama de corrupción. Pero el tema de lo que ha salido hoy es que ahora ella también está siendo investigada porque el gobierno de Navarra dio contratos a esa empresa de la que ahora sabemos que el señor Santos Cerdán era socio al 45%. Al margen de las mordidas, ya solo eso es complicado de defender. Y vamos a ver, así nos lo contaba el telediario del señor Vallés, que estaba disfrutando mucho estos días de su labor. En los próximos minutos les vamos a contar novedades sobre Santos Cerdán, Ábalos, Leire Díez y el hermano del presidente. Pero hasta ahora... Ya, no me interesa en este momento ni el tema del señor Ábalos ni el tema de la señora Leire Díez. Yo me interesa el tema, la trama Navarra, por así decirlo. Vamos a Navarra, no quiero más modelos, ni más amantes, ni nada, ni amigas, ni nada. A poner en dificultades a los dos últimos gobiernos de Navarra. El de 2015 a 2019, presidido por Gueró Abay, el sector navarro del PNV, y con consejeros de Bildu, Podemos e Izquierda Unida. Y el actual gobierno navarro del PSOE, con el sector navarro del PNV y Podemos. Es decir, estamos ante un caso que podría llegar a salpicar a PSOE, PNV, Bildu, Podemos e Izquierda Unida por los contratos establecidos con una empresa que, según la UCO, está vinculada a Santos Cerdán. La actual presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, lloraba hace unos días al conocer el informe de la UCO sobre quien ella consideraba su amigo Santos Cerdán. Ahora tiene un problema serio. No les he dado tiempo, porque es que este telediario se emite a las 9. Y como a las 9 menos cuarto ha dimitido el vicesecretario de organización del PSN, el número 2 del Partido Socialista de Navarra, que además lo había mencionado el señor Koldo en unas declaraciones que hizo, creo recordar que era el programa del señor Risto Mejide, de va a ver lo que hace el PSOE de Navarra o tal, acaba de dimitir. No sé si se ha dado tiempo, porque este informativo se hizo a las 9 y ya digo, la dimisión fue como las 9 menos cuarto, básicamente.
pero vamos a ver si les dio tiempo a saberlo, porque eso es gordo, ¿eh? Es una dimisión importante. Ha dimitido como vicesecretario del Partido Socialista en Navarra y ha dimitido como portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento de Navarra. Es verdad que no ha renunciado a su acta, pues, oye, por lo menos un ingreso público, un sueldo público necesito seguir teniendo. Y el sueldo probablemente no venía tanto de su cargo en el PSN, sino de su cargo de diputado, con lo cual el sueldo ese no lo quiere perder. Con todo lo incautado ya en manos del Supremo, la UCO pide que se analicen las cuentas de Cerdán. Quieren conocer todos los movimientos sospechosos desde el año 2014, año en el que empezó a ser diputado en Navarra. Muy bien. Allí está la clave, porque en los registros de la semana pasada los investigadores descubrieron, oculta en un maletín, una escritura en la que Santos Cerdán se habría hecho con el 45% de Servinavar, una de las empresas investigadas, y por la que Cerdán, que niega esta participación, preguntó en el Congreso por sorpresa. He hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Con esas muchas veces se refiere a 5 preguntas en 7 años. Muchas gracias. Todas hechas el mismo día. Me da la impresión de que no lo van a decir, pues ya digo, por el tema de las fechas. Pero yo creo que eso lo ha hecho adrede, ¿no? El que ha dimitido. Porque ha dicho, si dimito ahí a casi a las 9, a los informativos de las 9 no nos da tiempo a sacarlo. Entonces igual ha sido por eso, ¿no? Y por eso no, porque ya digo, lo ha hecho muy oportunamente a una hora que no sé si les va a dar tiempo. La televisión de Navarra se lo han sacado, ¿eh? Porque estaba viendo el informativo vía online de la televisión de Navarra y ahí se lo han sacado. No sé si las televisiones de ámbito nacional les ha dado tiempo a sacarlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí están hablando del tema que es el escándalo del gobierno de Navarra. Es la única sospecha relacionada con esta empresa. Coldo incluso llegó a lucir publicidad de Servinavar. En total, esta empresa habría participado en adjudicaciones por más de 80 millones. Mira, aquí me dice que ha dimitido a las 20:15. Entonces lo tiene que sacar. De diferente signo político. La presidenta Chivite no adjudica obras. Nunca. La administración. O sea, eso de la presidenta Chivite no adjudica obras me parece un poco tramposillo, ¿eh? Porque es como decir, no lo hago yo, lo hace gente a la que he nombrado yo. Sí, bien. Para usted la palabra. Me acuerdo una vez que cuando salió el caso Rubio, en sus memorias, el señor Carlos Olchaga, a quien le dedicaremos una pieza en breve, dijo, no, pero yo no nombré a don Mariano Rubio, lo nombró el rey y el señor Felipe González a sugerencia mía. Digo, en fin, pues Olchaga, bueno, para usted la pera gorda, como dirían en los pueblos. Bien. Ha tenido conocimiento de este tema. Varios miembros de la mesa de contratación de algunas de estas adjudicaciones ya expresaron dudas sobre su legalidad. Ahora piden la dimisión de la presidenta foral. Cada día la presidenta Chivite está más acorralada. Ya no está el señor Esparza presidiendo UPN. Pobre, no debió superar su última derrota electoral. El caso Cerdán. Ponen el foco en que la mayoría del dinero se adjudicó con el gobierno actual del PSOE. Esas sospechas sobre los contratos adjudicados en Navarra se ha cobrado la primera víctima política. Mira, hace apenas aquí unos está. minutos ha dimitido el número 2 de la presidenta Chivite, el socialista Ramón Alzorriz. Su explicación es que ha ocultado que su pareja trabajó en la empresa Servinavar, la empresa investigada por la UCO y que consiguió contratos de los 2 últimos gobiernos de Navarra. No quiero perjudicar ni a mi partido ni al gobierno de Navarra. Yo no tenía conocimiento de que Santos Cerdán era partícipe de esta empresa. Al contárselo, la presidenta y secretaria general me ha pedido, con toda la razón, que dé esta rueda de prensa y lo cuente. He perdido su confianza y por eso voy a dimitir como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra y como portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento. Pero no como diputado. Está muy bien. La gente tiene que vivir, como dijo una vez el señor Echenique del señor Errejón. Le doy un problema a esto. Dice, no, dimito porque he perdido la confianza de la señora Chivite. Bueno, vamos a ver. Vamos a suponer que no hubiera mordidas. Si tu pareja trabaja en una empresa que objetivamente ha sido beneficiada por una adjudicación, ya solo eso creo que justifica una dimisión. Sobre todo porque no lo sabía, o sea, mientras estaba adjudicando, no era un momento estupendo para decir, ups, mi pareja trabaja ahí, igual tendría que inhibirme en esta votación, ¿no? Si encima hay mordidas, pues como que es un poco más chungo todavía. Pero aunque no hubiera mordidas, ya ese tema es suficientemente chungo como para que no justifiques tu dimisión en el tema de... Esto es una cosa que me encanta. Yo me acuerdo cuando estalló el
el caso Gürtel y decía, el PP se ponía muy chulo como ahora se pone el PSOE, dice, no, a los corruptos los hemos echado, tal, porque hemos expulsado a Francisco Granados cuando le han detenido, ¿no? Y hemos expulsado a alcalde de Pozuelo cuando le han procesado y imputado. Y dice, bueno, vamos a ver, es que incluías la hipótesis de mantenerlo en el partido después de esto. Cuando en la sesión de hoy decía el señor secretario general del PSOE, hemos expulsado a todos los corruptos, digo, ya, después de que salgan los audios, digo, ¿qué pasa? ¿Incluías la hipótesis de que el señor Santos Cerdán o el señor Ábalos hubieran podido seguir afiliados al PSOE después de todo lo que ha salido? Sí, y lo ponen como un mérito. Es una cosa curiosa, lo que alguna vez supongo que es un sueño imposible. Alguna vez me gustaría que un partido dijera, oye, hemos investigado internamente y hemos decidido que Mengano tienen que salir de sus cargos por chanchullo y además nos vamos a personar contra ellos. Una cosa así, una investigación interna, porque lo lógico en una empresa es que cuando pasa el caso Koldo, la detención de Koldo el año pasado, supongo que en ese momento lo lógico de una empresa normal sería ordenar una investigación interna. No esperar a que lo haga la Guardia Civil, hacerlo tú. Que por tu propio interés diga el señor Pedro Sánchez, oye, Menganito, contrato a, yo que sé, a un detective privado, lo que sea, investigación interna, averígame todo lo que hay aquí dentro, que no quiero jaleos, no quiero enterarme luego por que no haya sorpresas. Aquí es como, me recuerda mucho al señor Rajoy, no, ya me enteraré por los telediarios y ya tomaré medidas en función de lo que vea los telediarios. Digo, pues nada, pues genial. Pero a mí lo que me interesaba en esta pieza de hacer es el tema de Navarra, con perdón, porque aquí es que encima hay un componente un poco traumático para el Partido Socialista Obrero Español, porque hasta donde yo recuerde, solo ha habido 3 presidentes socialistas de Navarra. 1, don Gabriel Urralburu. 2, don señor Otano, que era Javier Otano. 3, la señora Chivite. No ha habido más. O sea, desde que cayó el señor Otano, el PSOE o el PSN no había vuelto a tocar poder en Navarra, que yo recuerde, hasta la señora Chivite. Y pasa esto. Empieza a ser preocupante el tema del socialismo navarro. Y el que no sepa lo que estoy hablando, pues vamos a hacer un poquito de merografía, que para eso está este canal. Quiero recordarles a ustedes que don Luis Roldán, seguramente el nombre les sonará, era uno de los pesos pesados del PSOE en Navarra. Cuando don Felipe González llega al poder en el año 82, nombra al señor Luis Roldán delegado del gobierno en Navarra, porque era uno de los pesos pesados del PSOE en Navarra. Vamos a ver alguna imagen que tengamos por aquí de la época. A ver qué es por aquí de Roldán. A ver, una imagen, por favor, de que se la vea bien majete. Aquí, por ejemplo, mira, esta me gusta. Hay que recordar que la Constitución española dice que todos los hombres son iguales ante la ley. También los guardias civiles son iguales que los demás ante la ley. Hay que recordar que señor Roldán era en ese momento delegado del gobierno en Euskadi y está defendiendo a la Guardia Civil porque ha pasado una cosa llamada el caso Zabalza, del que no voy a hablar ahora porque sería abrir una bifurcación muy importante, pero en fin, los que sean de allí, probablemente muchos no hayan olvidado lo que supuso el caso Zabalza. Pero bueno, no voy a hablar ahora de él, porque además está muy discutido, ¿eh? No tengo yo claro que el relato que hace la izquierda Berchade sea real, pero en todo caso es suficientemente oscuro como para que eso abone su versión de los hechos. Pero bueno, sigo con el tema del señor Roldán. Como sabe el señor Roldán, después de ser delegado del gobierno del PSOE en Navarra, pero bueno, qué malicia hay por aquí. Aunque es verdad que, bueno, no había pensado, también hay vasos comunicantes, ¿no? Bueno, mira, por lo menos eso el señor Ábalos se ha librado. Habrá audios, pero por lo menos se ha librado de la foca hinchable. En fin, esto es para los que tengan, los que sean de los 90, sabrán qué es lo de la foca hinchable. Bueno, el caso es que el señor Roldán, como saben ustedes, le nombran director de la Guardia Civil. Pues sí que tengo fotos de la foca hinchable. No sé si pero esto no le gusta mucho a Twitch, ¿no? Mira, esto es las fotos de la foca hinchable. Bueno, en fin, mejor no insistir con el tema de la foca hinchable. El caso del señor Roldán es que cuando era director general de la Guardia Civil, fue unas apuestas del gobierno de don Felipe González. De hecho, incluso se le barajó su nombre para ministro. Estoy tan satisfecho como la inmensa mayoría de los españoles y también de los vascos, ¿no? Y desde el punto de vista policial no cabe duda que es una de las operaciones policiales más importantes
quizá no tanto solo por las personas emblemáticas que son, sino porque hayan sido prácticamente todo el aparato militar el que ha caído, ¿no? Nosotros venimos, en concreto, Servicio de Información de la Guardia Civil. ¿Tenemos alguno de su juramento? A ver. El respaldo gubernamental que personifico nunca servirá de amparo o cobertura para actuaciones irregulares y contrarias al más escrupuloso cumplimiento del mandato constitucional que define las funciones de la Guardia Civil. Y contrarias al más para actuaciones irregulares y contrarias al más escrupuloso cumplimiento del mandato constitucional que define las funciones de la Guardia Civil. Permítaseme hacer uso de las palabras con la claridad y sencillez necesarias para alejar posibles dudas. Por ejemplo, quiero expresamente asegurar a quienes traten de confundir modernidad con adulteración que encontrarán siempre en mí un infatigable defensor del orden legal constituido. Un infatigable defensor del orden constituido. Sí, y también un infatigable captador de dinero, porque la sentencia dice que el señor Roldán consiguió dinero por todas las actividades que pudo, desde cobrar comisiones hasta pillar fondos reservados. Y también ahí había temas de adjudicación de obra, de las obras que tenían que ver con la Guardia Civil, que señor Roldán defendía como cosas muy transparentes. Fue el procedimiento de contratación directa y en todas las obras ha habido el procedimiento de acuerdo con la ley contempla un mínimo de tres empresas y en algunos, un mínimo de 3 empresas y en algunos casos solo una. Es decir, cuando hay razones de seguridad, siempre, en todos los casos, he hecho con 3 empresas y en las obras importantes invitando a 6, 7 empresas importantes. Y por tanto, con todas las garantías y además, y lo dije en su momento y lo he dicho en la comisión, con las ofertas que no es habitual en la contratación directa hacerlo así. Lo que es el señor Roldán, del PSOE de Navarra, es que nos demostró que defender vehementemente que eres inocente no quiere decir que seas inocente. O sea, cuando dicen, yo le aseguro que pongo la mano en el fuego, pues bueno, pues ya el señor Roldán, digamos, defendía muy vehementemente que era víctima de una campaña de bulos y tal. No sé si tengo por aquí lo de ustedes mienten. A ver. Las adjudicaciones que he hecho han sido con respetuoso respeto a la redundancia, a la legalidad que está establecida en la ley de contratos del Estado. Es decir, no he cometido ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad. No le estoy desmintiendo, le estoy diciendo que ustedes mienten, que es muy distinto. O sea, no tengo que desmentir nada, estoy manifestando claramente que ustedes mienten. Estoy manifestando claramente que ustedes mienten, decía. Que ya es un poco que el tema de que los periodistas mienten. Tendría que haber dicho fango, ¿no? Para estar ahora, o fachosfera, que son los temas que ahora están de moda, ¿no? Me acuerdo que en otros tiempos que cuando decían que era el Prisa Nostra, ¿no? Cuando eran los del PP. El caso es que esto no es solo Roldán, es que hubo aquí una trama paralela. Y aquí entra nuestro segundo protagonista, que es el primer presidente de Navarra. El primer presidente de Navarra... bueno, una cosa por cierto quiero decir, una cosa que me interesa mucho recordar aquí. Aquí hubo gente que puso mano en el fuego. Y voy a decir 2 nombres que me interesa recordar. Uno, el que era ministro del Interior, que era don Antonio Asunción, que negó que Luis Roldán fuera a fugarse. Y otro, el señor José Luis Corcuera, que dijo que Roldán le había nombrado, había colaborado él como ministro de Interior y que era un gran hombre. Punto de Galicia. ¿Saben dónde está? Más o menos sí, pero no se ve aquí. ¿No sabes dónde es Roldán? Sí, no se va a fugar, ¿y dónde está? Pero no es decir, bueno. Bien, es interesante recordar esto. Antes me preguntaba una persona por aquí si creía que alguien, si ponía mano al fuego, tenía que dimitir. Don Antonio Asunción defendió públicamente a Luis Roldán. Y nada más fugarse Luis Roldán, Antonio Asunción dimitió como ministro de Interior. José Luis Corcuera, ex ministro de Interior, era diputado. Había defendido públicamente a Roldán. Con lo cual, cuando Roldán se fugó, quedó un poquito mal, ¿no? Este es lo que decía el señor Corcuera sobre eso. Hablando de Luis Roldán, decía que el Luis Roldán que él conocía no es el que está viendo estos días y yo participo de esa afirmación hecha por el señor Barronuevo. Bien, el señor Corcuera, cuando el señor Roldán se fuga, dimite como diputado. Renuncia a su acta de diputado. Esto lo digo por todos estos que ponen la mano en el fuego, como el señor Pachi López, también me acuerdo el señor Pujalte, que ponía la mano por todo el mundo. Pujalte ponía la mano por alguien y lo gafaba. Era casi te asustaba en el Partido Popular que el señor Pujalte pusiera la mano en el fuego por alguien. Bueno, pero voy al otro protagonista de este pequeño vídeo de Navarro, que fue el señor don Gabriel Urralburu. Don Gabriel Urralburu
fue un sacerdote que decidió que la vida de cura no le iba y le iba más la vida de político, y fue elegido el primer presidente socialista de Navarra, considerado alguien bastante carismático, ¿no? Aquí le tenemos como diputado en las Cortes Constituyentes, es este señor de pelo canoso. Tenemos que decir que por primera vez en una constitución del Estado español se va a realizar un tratamiento satisfactorio del régimen foral. Como diputado navarro tengo que decir que tanto en lo que se refiere al tratamiento que en la Constitución se está realizando del derecho privado foral y del tratamiento que se va a hacer de los derechos históricos forales en su vertiente pública, en su vertiente política, creemos que significa de una parte el reconocimiento del Estado a que nuestro derecho foral ha significado una aportación a todo el derecho privado y público español. Jordi Alburu fue el primer presidente de Navarra por el Partido Socialista de Navarro y era amigo del señor Roldán, tan amigo que hasta convertía en testaferro. Entonces, cuando el señor Roldán estaba ahí ganando mucha pasta como director general de la Guardia Civil, pues para que luego digan que los corruptos no son generosos, le digo al señor Alburu, oye, te animo a hacer lo mismo en Navarra. Y bueno, perfecto. Y entonces, claro, hay una trama con unas constructoras y unas empresas que pusieron a nombre de sus esposas. Y bueno, pues ahí tenían una trama de comisiones muy maja para ir cobrando chanchullos de empresas y tal. Estaba también por ahí el señor Antonio Aragón, que era su consejero. Entonces, mientras iba a la tele ahí a hablar de cosas, porque era un político muy carismático, por cierto, muy vehemente contra el terrorismo de ETA, lo cual era sentido común. Por eso los primeros que disfrutaron mucho cuando descubrieron que era un chorizo eran los de Ribatasuna, que se personaron en todos los juicios contra él. ¿Qué piensa que técnicamente es difícil de esto? El único importante. Mira, con Leguina. Se pagan casi un tercio de todos. No quiero hacer sangre contra los felipistas, que ya están... Pero me hace gracia cuando les veo ahí hablando a todos, digo... Parece que olvidan que en su época también hubo sus cosas, ¿verdad? Bueno, aquí va el señor Leguina, pero el que me interesa es su Alburu. Es importante de la Barros que se quiere expresar cuando se dice que es preconstitucional, que quizá no sea lo más acertado, porque alguno podría interpretar que es, por lo tanto, contraria a la Constitución, y no es eso. Lo que se quiere decir cuando se define así a la Comunidad Foral de Navarra es que Navarra existía como comunidad autónoma con un régimen bastante amplio de competencias y sobre todo de atribuciones financieras antes de entrar en vigor la Constitución. Y por eso se define. Comprometido siempre con la paz. Don Gabriel Urralburu, presidente del gobierno navarro. Comprometido siempre con la paz, ¿eh? Es una buena forma de presentar a un político que acabó condenado por corrupción. Encuentra en Madrid asuntos por lo visto importantes, negociaciones con algunos miembros del gobierno han motivado ese viaje. En un paréntesis, entre reunión y reunión, entre compromiso y compromiso, el presidente navarro nos concede un poco de su tiempo. Baja programas de regadío. Con el ministro de Defensa he hablado del polígono de tiro de las Bardenas. Con Solchaga también, ¿verdad, presidente? También he estado unas cuantas horas con él hablando del asunto quizá más fundamental, que es Navarra, como es bien conocido, regula sus relaciones financieras con el Estado a través del convenio económico. Bien. Cuando el señor Roldán huyó de España, inmediatamente todos los socialistas miraron a señor Alburu diciendo, oye, tu amigo ha resultado que era un corrupto. Tú no tendrás cosillas chungas, ¿verdad? Hay que recordar que el señor Alburu había dejado de ser presidente de Navarra porque en el año 91 Unión del Pueblo Navarro se había casado con el Partido Popular de Navarra, la coalición había sido bien y en el 91 había sido elegido presidente el señor Juan Cruz Allí, con el que luego acabaron fatal, pero bueno, en ese momento era el presidente de Navarra por UPN/PP. Y entonces el señor Alburu estaba en la oposición pero sigue siendo el secretario general del PSOE de Navarra y líder de la oposición cuando el señor Roldán se fuga porque le pillan todas sus corruptelas y toda su pasta. Y en ese momento todo el mundo mira al señor Urralburu que jura que sea inocente. Nada ilegal me es impugnable, dijo entonces. El PSOE no se lo acabó de creer y ordenó que fuera reemplazado por el señor don Javier Otano, que es el que asume la Secretaría General del PSOE en Navarra, que había sido el número 2 del señor Urralburu. ¿Qué dice esto?
De no producirse ninguna sorpresa, Javier Otano se convertirá hoy en el nuevo presidente del Partido Socialista de Navarra tras la celebración del 5º Congreso. Así comienza una nueva etapa en el partido que desde su constitución hace 12 años lo ha liderado Gabriel Urralburu. A última hora de la tarde de ayer, una de las incógnitas por resolver eran los nombres de las personas que acompañarán a Javier Otano en la nueva ejecutiva. Lo que sí señaló sus deseos de renovarla en un 60 o 65%. Afirmó que el partido debe tener a partir de ahora... Tiene que hacer que si Otano hablará de, quiero renovar el partido, que no tenga nada que ver con ese Urralburu y está asumiendo el liderazgo a alguien que era la mano derecha a Urralburu. Es una cosa un poco extraña. Un nuevo estilo, ya que Gabriel Urralburu ha dejado de ser el número 1 del Partido Socialista de Navarra. Hay que cambiar forzosamente la forma de proceder. Ese cambio, lógicamente, tiene que ir encaminado en estos momentos por un funcionamiento del partido, una forma de actuar mucho más en equipo, con una mayor disciplina de lo que son los órganos de partido y, por tanto, con un mayor interés o por lo menos compromiso de asunción de responsabilidades en común, sin esperar que siempre haya el líder al final de la noche quien tenga que solucionar los problemas. Ayer los dos... Bueno, esto ocurrió en 1994. El 94. Un año después, en el 95, Urralburu al talego. El señor sigue investigando el caso Roldán, se descubre que el señor Urralburu y su consejero de Obras Públicas, que era el señor Antonio Aragón, pues tenían una trama bastante fea y los dos van a Chirona. Ese es un momento que le trincan al pobre señor Urralburu, pobre entre comillas supongo, y va directo a prisión. Y acabó condenado. ¿Fue el primer presidente autonómico condenado? Pues no del todo. ¿Fue el primer presidente condenado por corrupción? Según lo que entendamos por corrupción. Porque antes que el señor Urralburu ya había sido condenado el señor José Marco, que era el presidente de Aragón, que tiene una pieza en nuestro canal, por llevarse un sillón. Sí, eso supongo que se puede entender como corrupción dentro de lo ridículo. Y antes que el señor Urralburu había sido condenado el señor Juan Ormaechea. En su caso, porque había usado dinero público para hacer anuncios electorales, que está feo, ¿no? Pero claro, digamos que superaba, y yo lo que sí fue primero el señor Urralburu, si no me equivoco, es el primero que entró en prisión, porque yo creo que Juan Ormaechea y que José Marcos no llegaron a entrar en la cárcel, como fueron con penas leves, creo, que no entraron en la cárcel nunca, que el primero que entró fue el señor Urralburu. En septiembre de 1998 se hizo pública la sentencia de la Audiencia Provincial contra el que fuera presidente de Navarra, Gabriel Urralburu, acusado de corrupción. Urralburu fue condenado a 11 años de prisión al considerarse probado que había orquestado una trama para el cobro masivo de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de la comunidad foral. Sus cómplices fueron su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, condenado a 7 años de cárcel, y su esposa, Olivia Balda, condenada a 2 años de cárcel. Además, también fueron cómplices Luis Roldán y su socio Jorge Esparza, condenados igualmente en ese juicio a otros 3 y 4 años de prisión. Urralburu no entraría en la cárcel hasta el año 2001, cuando el Tribunal Supremo confirmó que debía cumplir 4 años de estancia en la cárcel. Mira, el que le condenó fue el señor Conde Pumpido, el que era presidente del Tribunal Constitucional. Bien, dirán, bueno, pues después del caso Urralburu, el PSOE de Navarra sufriría una gran erosión de poder. Pues no del todo, porque en las elecciones del año 1995 es verdad que ganó UPN, pero el PSOE volvió al poder, porque hubo un acuerdo, lo que se llama una coalición de perdedores, este tipo de coaliciones que critican a los partidos cuando no les favorece a ellos y apoyan cuando sí les favorece a ellos. Pues recuerdo, porque recordemos que, por ejemplo, el PP la primera vez que logra la alcaldía de Valencia es por una coalición de perdedores, ¿no? O la alcaldía de Madrid es por una coalición de perdedores, la primera vez. Bueno, el caso es que el señor Otano logra la presidencia de Navarra con una coalición de perdedores. Se alía a Eusko Alkartasuna y a Convergencia de Demócratas de Navarra, que era un intento de hacer una especie de Convergencia y Unión Navarra que lideraba el CDE. Y entonces en esa coalición de 3 ponen como presidente al señor Otano. Y a ver, pero si estaba investigado por corrupción el PSOE de Navarro, pero aplicado la doctrina de antes socialista bajo sospecha que fachorro, o yo qué sé. El caso es que, vamos a ver, yo tengo alguna imagen de esa investidura. Mira, aquí tenemos al señor Otano defendiendo su programa en aquella sesión de investidura. A ver.
Que ya no tiene valor en su boca. Pero mire usted, también aquí se ha dicho muchas veces que la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o lo diga su porquero, ¿verdad? Y en este caso concreto usted está parafraseando a Shakespeare y dice, qué hermosa es la falsedad. Pues mire usted, pues no, para mí es mucho más hermosa la verdad. ¿Qué quiere que le diga? Mucho más hermosa. Aunque la verdad duela a veces, como a mí me ha dolido. La verdad que he tenido que soportar en ocasiones. Pero porque es la verdad, la soporto y busco solución para ella. Le iba a doler mucho más lo que venía. Que algunos quieran seguir insistiendo en que es ilegal, no, es inmoral marginar al grupo más votado. Que los medios de comunicación nacional se están diciendo, claro que sí, el ABC. Ya sabemos que, y el mundo, claro que sí. Y más, si quiere, más medios de comunicación que están, ¿dónde? ¿Sabe usted dónde están? Afincados ahí. Ahí, metafóricamente, por seguir con literatura, ahí están afincados. Pero ¿quiénes son los consejos de administración de ABC y del mundo, señor Sanz? ¿O lo vamos a descubrir ahora? ¿Por quién van a luchar? ¿Por el Partido Socialista? Hombre, por Dios. Me parece que eso sería ya creer en verdaderos milagros del siglo XXI. Me hace gracia que esté para reivindicar que sea presidente de Navarra sin ser el más votado, se use al Mundo y al ABC. Pero bueno, supongo que lo ha debido hacer porque Miguel Sanz, el de UPN que ha hablado antes, ha usado como referencia. Es que la prensa dice que es una vergüenza. Entonces supongo que esa ha mencionado la respuesta. Lo que vamos a mostrar al señor Otano no va a ser nada que diga el Mundo ni nada que diga el ABC. Lo que le va a molestar al señor Otano es una cosa que va a decir el Diario de Navarra. Y lo va a decir exactamente un año después, porque no durará ni un año el gobierno de Otano. Y no será por el que no tenía apoyos parlamentarios, porque la suma de PSN, Eusko Alkartasuna y CDN daba mayoría. Es porque, a ver si lo tengo por aquí, yo creo que lo tengo por aquí, es porque aparecerá esta portada de Navarra, de la que dicen, mira qué bonito, abandona el cargo de presidente de Navarra y también el de secretario del PSN y parlamentario foral, porque reconoce la existencia en Suiza de una cuenta a la que incorporó su nombre en el 91 a petición de Urralburu. Es decir, que el presidente de Navarra y líder del PSOE en Navarra tenía una cuenta en Suiza con dinero reservado, oculto, del Partido Socialista de Navarra. Yo realmente, es una cosa que es bastante interesante este asunto, porque te llama ese Urralburu y dice, oye, vamos a montar una cuenta en Suiza con dinero que vamos a dejar ahí apartado. ¿Nos das tu nombre para que esté el nombre tuyo? Venga, sí, venga, dad mi nombre. Ya de por sí es raro. Pongámonos de acuerdo que es una práctica un poco rara. Pero pongamos que dices, bueno, pues será algo normal, será dinero legal que tenemos oculto en Suiza, que es un lugar muy normal para tener dinero del partido. Pero cuando Urralburu es detenido en el año 95 y le meten en la cárcel, no es el momento para decir, oye, pues a mí Urralburu me dijo que pusiera mi nombre en una cuenta. Igual es algo peligroso, Igual debería decir algo. Y no se le ocurrió. El Urralburu, el señor Otano, que acabamos de escuchar decir que la verdad es lo más importante, no le pareció que era una buena idea decir eso. Primero, irse de allí cuanto antes. Y segundo, alegarlo. Supongo que no lo dijo porque pensaba que si lo decía ya no sería presidente de Navarra. ¿Qué más da? Se supo y tuvo que dejar la presidencia de Navarra. Fue una dimisión brutal porque dimitió. Ha hecho más de lo que ha hecho el que ha dimitido hoy. El que ha dimitido hoy ha dimitido como vicesecretario del PSN y como portavoz. Ese día el señor Otano dimitió como presidente de Navarra, como secretario general del PSN-PSOE, como diputado del Parlamento Foral y como militante del PSN. De un día se dio de baja de todo ese día el señor Otano. Fue su fin político, ¿no? Y el titular fue la sombra de Urralburu, la trama navarra del caso Roldán. Volvía, decían, por Dios, la sombra de Roldán lo contamina todo, decían todos los socialistas. Bien, esto era el año 95. Estamos en 2025. En 2005 son 10 años, 2015, 20, 2025, 30 años después. Que yo sepa, vuelvo donde he empezado. Solo ha habido 3 presidentes socialistas de Navarra. Don Gabriel Urralburu, don Javier Otano, los 2 dimitidos por corrupción, y ahora la señora Chivite. Y de nuevo,
con la señora Chivite aparece la sombra de corrupción. Y esto no es bueno, porque precisamente el Partido Socialista Navarro es un partido fundamental para la estabilidad de una comunidad como la Comunidad Foral de Navarra. Pero, ¿qué imagen van a tener los votantes del PSOE? Es que yo, si fuera un votante del PSOE Navarro, diría, pero bueno, otra vez, pongamos que no cae el gobierno de la señora Chivite. En todo caso, tenía como secretario de organización al señor Santos Cerdán. O sea, que Santos Cerdán, que viene del PSOE Navarro, que Koldo García también viene de Navarra. ¿Pero qué pasa con el Partido Socialista de Navarra? Supongo que debe ser algo parecido a lo que pasaba con el Partido Popular de Baleares, ¿no? Porque si dicen, jolín, qué mérito que dos presidentes de Navarra sean condenados, que estén implicados en corrupción, como fueron Otano y Uralburu. Y bueno, pues el Partido Popular le pasó algo muy parecido en Baleares, ¿no? A ver, Cañellas, y ya me matas. Bueno, se ve que hay zonas y zonas. Pues en Baleares había un ánimo choriceario popular y por algún motivo raro en Navarra parece ser que hay un ámbito choricero para el PSOE. En fin, yo no sé si caerá la señora Chivite, vamos a ver en qué queda el contrato, pero es que aunque no cayera, ya está manchada. Ya está manchada. Y no porque dimita el vicesecretario que su pareja trabajara allí, sino por el hecho de que su gobierno concedió contratos a la empresa del señor Santos Cerdán. Y aunque no hubieran mordidas para la señora Chivite, había gente cobrando mordidas. Luego, un gobierno del PSN estaba concediendo adjudicaciones donde había gente del PSN cobrando mordidas. Pues no hay más palabras, señoría. El PSN ha vuelto otra vez, 30 años después, a reaparecer la sombra de Roldán. Vamos a hacerlo por aquí hoy. Veremos qué nos encontramos mañana, pero en fin. Yo es que si fuera del PSN Navarra estaría bastante desolado. Y si de verdad la señora Chivite es una persona... o sea, lo que tuvo que hacer el PSOE cuando cayó Otano, es decir, por Dios, que venga alguien que no tenga nada que ver con Roldán, fuera todos los que tengan que ver. O sea, toda la ejecutiva fue despedida en bloque al día siguiente de la dimisión del señor Otano, y vino, me acuerdo, el señor Lizarbe, que decía, que venga alguien que no tenga nada que ver. No me digan que Santos Cerdán estaba en ese grupo, porque es lo que faltaría. Pero dice, mira, no se trata de que sean cómplices, simplemente por regeneración, todos los que tengan que ver con esta etapa, pues que se vayan para afuera. Se acabó lo de permitir que en democracia valga todo.